que queremos estudiar esta noche lo he titulado Convirtiendo mi hogar en un hogar de luz. Recuerda que ya hace tiempo el deseo de nosotros como iglesia es que tu hogar, mi hogar, nuestros hogares se conviertan en unos hogares donde la luz del Evangelio sea predicado, donde la luz de Cristo sea entronado, donde la luz del Señor disipe toda oscuridad. ¿Quién no quisiera que eso pasara en cada uno de sus hogares, verdad? Recuerdas que también el año pasado les compartía en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice la Escritura que en el comienzo estaba la tierra vacía y desordenada. Y les explicaba ese término vacío y desordenado significaba una continua renovación. Pero no quiero que tú malinterpretes y permitas que tu vida sea una vida de caos y desorden y no hagas nada. Y te quedes ahí esperando que todo se ordene por arte de magia. Cuando la Escritura dice que todo estaba en una renovación, implica que Dios, aunque la vio vacía y desordenada, Él dispuso de todo para que hubiese orden, para que el caos fuera disipado, para que la luz se estableciera. Y día a día el Señor fue estableciendo y creando cada cosa. Pero mira lo más importante, leemos versículos más adelante. Dice el Señor, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estuvieron de acuerdo en crear un ser humano y no dejarlo solo, les hizo a Eva. Y los bendijo el Señor para que se multiplicara. Para el Señor es muy importante la familia. Dios sabe que dentro de la familia cada uno de ellos se puede desarrollar de una manera correcta siempre y cuando sea una familia donde la luz esté. Porque si no hay luz, va a ser una familia donde va a estar vacía y desordenada. Y nuestra meta debería ser este año que mi hogar sea un hogar donde esté la luz, donde la luz disipe todo dolor, todo daño que se haya podido ocasionar. Tu preocupación debe ser este año esforzarte al máximo porque en tu casa esté la luz del Evangelio, porque en tu casa esté entronado el Señor. No solamente que tú vengas y recibas una palabra cada 8 días, sino que la palabra se vuelva vida en tu casa. Porque son tiempos difíciles, son tiempos en donde si nosotros no nos preocupamos por levantar una familia, un hogar, con los parámetros de la palabra de Dios, la sociedad va a establecer esos parámetros en la vida de tus hijos e incluso en la vida tuya. Y por eso es que la Escritura dice que al final de los tiempos muchos van a apostatar, van a negar la fe. ¿Por qué? Porque no se preocuparon porque la palabra estuviera en sus corazones, en su casa, porque quien levantó y quien instituyó una educación sobre la vida de sus hijos o la vida de cada uno de ustedes fue la sociedad, fue el gobierno, fueron las amistades y no fue el Señor. Y tú, desafortunadamente, no puedes darte ese lujo, entre comillas, de permitir que sean otros quien levanten un hogar conforme a los valores de la sociedad o del mundo que está ofreciendo hoy en día. Tu preocupación debe ser de levantar un hogar conforme al temor de Dios. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo de la sociedad, porque la familia es tan importante, es el primer grupo social por el cual todos formamos parte. Mira que la familia se desarrolla en diferentes funciones. Está la función reproductiva dentro de una familia, está las funciones afectivas en la familia donde los hijos aprenden a amar, a respetar, de acuerdo a lo que tú les enseñas. Dentro de una familia hay funciones también económicas donde todos de una u otra manera se desarrollan en esas áreas. Entonces, si dentro de la familia influye o se ejerce tanta influencia, ¿por qué no preocuparnos también por la función espiritual? No deleguen la función espiritual a otros.
No permitas que sean otros quienes enseñen las cosas espirituales cuando tú tienes la responsabilidad y el deber de hacerlo, porque tú ya tienes el conocimiento, porque Cristo ya mora en tu corazón. Entonces, nosotros tenemos un compromiso grande delante del Señor de entregar a esta sociedad una familia con el temor, con valores, con principios, con ética, con honorabilidad, y no entregar a esta sociedad hijos que no van a respetar o hijos que no van a actuar de una forma correcta. Tu deseo debería de ser entregar a esta sociedad hijos que de verdad vayan a ser personas que traigan buena influencia a esta sociedad, que tengan buenas ideas, que sean personas de valor, respetuosas, honestas, que sean honrados, que sean excelentes en todo lo que hagan, y no que seamos la cola, sino que sean cabeza en todo lo que se proponga. Recordé ahorita una predicación del pastor José Ordóñez. Dice que cuando él decidió seguir a Jesucristo, se cumplió la promesa de ponerlo por cabeza a él, porque eran los primeros que figuraban en el conjunto residencial donde él vivía como deudores. Dios cumplió, empecé a ser cabeza. Dios quiera que no tengamos que ser cabeza en ese sentido, en que no pagamos nuestros compromisos o en que quedamos mal, que de verdad cuando se me dice de comer por cabeza y no por cola, es porque nosotros de verdad reflejamos el carácter de Cristo. ¿Por qué quise traer esta palabra hoy, en esta noche? Porque era algo que ya venía rotándome a mí este texto, y sé la necesidad que hay que nosotros como madres o padres nos preocupemos por la enseñanza, por la capacitación, por el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Si tú no tienes hijos, pero sí tienes a quien puedes enseñar este mensaje, hazlo. Tienes vecinos que tienen hijos, o si tú eres hijo, ponlo en práctica con tus padres y empieza a enseñar a tus padres que no conocen de la palabra. Pero todos que conocemos la verdad sabemos que Dios nos llamó a no ser una luz que se esconde, a no ser una luz que brille de vez en cuando, sino una luz siempre que esté encendida sobre una gran cima, sobre una gran montaña, ¿verdad? Ese es el deseo del Señor. Cuando vino a morar en tu corazón, te perdonó, te redimió, te rescató, fue con un propósito eterno. No solamente para que tú descanses y además de encontrar el descanso y la paz en Él, para que también los que viven alrededor tuyo experimenten esa verdad. ¿Te gustaría que Dios fuera que te ayudara y te guiara y te diera la sabiduría para hacerlo? Amén. Entonces vas a poner en práctica esa palabra. Vas a decirle, Señor, mira que las cosas espirituales, cuando tú te determinas en un comienzo, pronto no serán fáciles, porque el enemigo no va a querer, porque ya tú te has habituado a un estilo de vida o a una clase de gobierno que no es del reino, sino un gobierno más humano, más terrenal, más dado como algo contrario a lo espiritual. Es cuando a veces empezamos a romper esos parámetros, no. El enemigo siempre va a querer poner distracciones, desánimo, impedimentos. Las personas de pronto no te van a querer escuchar, pero tú tienes que ser perseverante, tú tienes que insistir, tú tienes que preocuparte. Haz de cuenta como si una persona que se está muriendo y nadie hace nada por él. Y están los médicos, las enfermeras, y tú estás con esa persona que está a punto de morir. ¿Cómo te sentirías que habiendo médicos y enfermeras pudiendo salvar la vida de ese familiar y no lo hacen? ¿Cómo te sentirías? Triste, ¿verdad? Enojado, lleno de sufrimiento, de frustración. Bueno, ahora bien, tu familia, si no le compartes, está como los latidos del corazón, están así, están a punto de morir espiritualmente, anulando en el nombre de Jesús. Pero si tú no haces nada por ellos, si tú no te preocupas por su vida espiritual, ellos, ¿quién más les va a enseñar sino tú?
Los docentes no pueden hacer eso. Y aquí hablo, bueno, aquí no vinieron las mamás de los que vienen el día domingo. Pero sabes que otra cosa que sí me preocupa es que, para que les cuente, es que a veces dejan de venir y también los niños se pierden de la continuidad de la enseñanza. Y los niños reciben un mensaje en enero de Génesis y cuando vuelve la mamá a traerlo por allá 3 meses después, ya estamos nosotros de pronto hablando de Daniel en el foso con los leones. El niño se perdió de toda la enseñanza que se dio y por eso es que llegan a adolescentes y los muchachos se desvían fácilmente. Cuando tú dejas de congregarte también estás impidiendo el crecimiento de tus hijos. Por eso tú debes de procurar enseñar también a las mamás o futuras mamás, no dejar de congregarse para que no se pierda tampoco ese crecimiento espiritual en ellos. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestro hogar sea un hogar de luz? Entonces dice la Escritura, volvemos al versículo 6, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero leamos el versículo 5, dice: aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Elías ya vino. Elías era Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuál fue su predicación? Fue una predicación donde llevaba a las personas a que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Era una predicación que llevaba al ser humano a que manifestara un cambio de vida, a que se alejara del pecado para que siguiera a Cristo. Ahora tú puedes decir, bueno, pero entonces yo no voy a encontrar esa predicación. ¿Cuál predicación es la que yo voy a tener que tener en cuenta para que mi vida sea transformada y mis hijos sean transformados? Aquí tenemos la predicación, es la palabra. La palabra viva y eficaz está dispuesta y está abierta para que tú puedas, a través de esa palabra, cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Y es la palabra la que va a ayudar a que cada miembro de tu casa sea transformado. Es la palabra de Dios la que va a hacer, que va a generar ese cambio, porque aquí la Escritura dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué es volver? Volver es darle la espalda al pecado, es dejar ese hábito, ese comportamiento, ese estilo de disciplina y de gobierno como Dios establece al corazón de los hijos. Tú no los vas a orientar de la manera como te enseñaron a ti, o no los vas a corregir como tú pensabas que se debía corregir a tu manera. Ahora vas a ir a la Escritura y si te hace falta sabiduría, tienes que meditar en el libro de Proverbios, los tienes que memorizar, tienes que pedir al Espíritu Santo la revelación para cada palabra. Cuando la Escritura, o cuando mi esposo me decía: mamón, no te iguales a ellos, no les contestes, no te pongas al mismo nivel. No, yo no quería, porque yo quería hacerlo a mi manera, resolverlo como yo pensaba que debía resolverse. Por eso yo te digo a ti que no cometas el mismo error que cometieron tus padres y que los errores que de pronto tú has venido cometiendo también con tus hijos o con tus nietos, o estás aconsejando mal a alguien, porque a veces alguien te pide un consejo y a veces tú no das un consejo de acuerdo a la palabra, sino lo haces en la carne, y tú dices: es que hay que disciplinarlos y la vara para eso está la vara, la corrección. Como no son tus hijos, ¿sí? Es fácil aconsejar, porque no vas a la palabra. Si tú no sabes aconsejar, dile: ven, oramos para que Dios te ayude a ti a traer la disciplina correcta a tus hijos en amor, no en odio, no en enojo. Y no vamos nosotros a errar, enseñar lo que no se debe enseñar. Entonces la palabra está dispuesta para cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo yo estoy dedicando a la palabra? ¿Cuánto tiempo yo estoy meditando en la palabra? ¿Cierto que a veces no lo hacemos? Y por eso te van a engañar si tú no
tienes un estudio diario de la palabra. Si en el devocional que te da el pastor, el devocional que te envía la pastora, tú no extractas esos versículos y tú dices, Señor, háblame, yo quiero profundizar. Te cuento que tu nivel de espiritualidad puede estar muy débil. Y el deseo del Señor es que tú y yo cada vez seamos más fuertes. Lo primero que vamos a hacer es, para que mi hogar sea un hogar de luz, es mi testimonio. Más que mucha enseñanza que tú le puedas dar a tus hijos, como tú has aprendido a través de la palabra y tú has ido transformando tu vida, tú vas a cambiar y tú ya no vas a enseñar con enojo, no vas a enseñar. Ya tú no vas a seguir enseñando con látigos, o no vas a ser tan permisivo, porque de verdad hoy últimamente se está volviendo muy permisivo, y con darle que no moleste el celular a la mano. Tome, mire, para que no moleste. Sabiduría, por favor, porque los niños están quedando atrapados en ese aparatico que no está trayendo a sus vidas, no está edificando, no está trayendo ningún bien. Entonces tu testimonio va a ser que más que mis palabras es con tu amor, con tu afecto, que tú vas a ganar a tus hijos, a tu cónyuge también. Como tú ya no vas a hablar como hablabas antes, y no es como lo hacía una persona, bueno, y bravos. Rápido, no, aquí vamos a leer la Biblia. No es así. Sé estratégico. Busca cosas que a tus hijos o a tu esposo les agraden. Prepara una comida deliciosa ese día. Mira la hora correcta, que no estén cansados. Escoger. No tienes que gastar mucho dinero, pero sé creativo. Mira cómo Dios te apareja las cosas. Te aseguro que si tú te propones hacerlo, Dios te va a aparejar, aún para que hagas cosas deliciosas de onces o después de la comida, y no te extiendas tanto. Empieza con cosas pequeñas, con leer un salmo, un versículo, y les dices, voy a orar por cada uno de ustedes, quiero orar por sus necesidades. Y de esa forma, poco a poco, Dios te va a dar a ti sabiduría, te va a dar las estrategias, pero tu hogar tiene que ser un hogar donde tu estilo de vida, conforme a la palabra, cambie y transforme a nosotros. Si te gustaría que todos los de tu casa vivieran en la misma sintonía tuya. Amén. Entonces tú tienes que ser el primero en andar en la sintonía divina. Amén. Y no en la sintonía de desafío, como que es lo que están dando ahora. Bueno, entonces, nos dedicamos más tiempo a otras cosas que a las cosas del Señor. Lo segundo que va a hacer que nuestro hogar sea un hogar de luz son nuestras oraciones. Mira que en Efesios 3, versos 14 en adelante, les leo, dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí Pablo les estaba hablando y él veía esa necesidad de orar por sus discípulos, por las iglesias. Cuanto más tú, como padre o madre de familia, debes preocuparte por orar para que cada miembro de tu casa sea fortalecido en su hombre interior, para que ellos puedan, a través de esa fortaleza que viene de Dios, poder experimentar cuán grande, cuán poderoso, cuán sublime es el Dios al cual tú has venido a refugiarte. Cada oración que tú eleves por tu familia, ten la seguridad que Dios la va a escuchar y Dios va a responder. Cada petición que tú hagas delante de Dios, ten la seguridad que Dios estará dispuesto a enviarte. Como yo te decía en el devocional, la vida de Ana. Mira que Ana, cuando le una oración del corazón porque no tenía un hijo, Dios le concedió el hijo. Y no solamente ese, dice la Escritura que le dio más hijos, 6, 7 hijos más tuvo Ana. No solo el que ella dedicó para el Señor, el profeta Samuel. Entonces, cada oración que tú hagas por tus
Aunque tú no veas un cambio inmediato en ellos, la palabra está ahí sembrada. Y la Escritura dice que la palabra que el Señor envía no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito con el cual la envió. Y con el propósito que tú estás orando a Dios, pidiendo salvación para tu casa, pidiendo que en cada corazón haya luz, te aseguro que Dios cumple sus promesas y Él será fiel en responder y en hacer que cada miembro de tu casa empiece a desear, a anhelar, a escudriñar la palabra, por hacer que tú los veas cada vez más lejos de querer estar reunidos en oración. Pero vendrá el día en el que diga: mamá, necesito una oración, mamá, necesito que me ayudes. Yo te contaba hace rato que uno de mis hijos en vacaciones les gustaba jugar, y en la madrugada yo me escuché hablando y yo me desperté y estaba lista para decirle, ¿sí?, los 10 mandamientos, pero a mi manera, ¿no? Yo ya iba a regañarlo, que eran esas horas que me despertó, pero primero puse cuidado que era lo que hablaba, ¿no? La curiosidad de todo, mamá. Y cuando lo veo compartiendo el Evangelio, con el testimonio de lo que nosotros hemos vivido, yo dije: ay, no, dejémoslo que siga compartiendo el Evangelio. ¿Sí ves? Él no necesitó decirme a mí, porque yo no le pregunté a él nada. Después creo que él nos comentó, pero yo no tuve que mandarlo a testificar, yo no tuve que decirle: oye, predícale a tus compañeros. En medio de la conversación, de un juego, él empezó a compartir sus experiencias que hemos tenido aquí como familia con el Señor. Mira, de la manera más de pronto desapercibida, increíble, que tú menos te imaginas. La persona más dura de corazón que tú pienses: no, es que ese va a ser imposible, esa persona te va a sorprender y te va a demostrar que hay un Dios que sí cumple sus promesas, que hay un Dios que sí responde, que hay un Dios que está dispuesto a cumplir la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y nadie de tu casa. Dice toda tu casa. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, tienes que entender que esa salvación tiene que ir para toda tu casa. Y tú, en tu corazón, tienes que nacer la responsabilidad de orar por cada uno de ellos, y porque el Señor cumpla su preciosa promesa, porque el Señor haga efectiva esa promesa. Yo le digo: Señor, mis oraciones, yo digo: Señor, yo no me voy a ir de este mundo hasta que vea a cada uno de mis hijos cumpliendo el propósito con el cual tú me has permitido tenerlos aquí en esta tierra, porque primeramente son tuyos. Tú verás, ellos son tus hijos, me los prestaste por un tiempo, pero yo no me voy a ir de este mundo hasta que no los vea. Y como que diciéndole al Señor: bueno, yo los quiero ver ya, ¿no? Y no es que sea irrespetuosa con el Señor, es que yo creo en las promesas. Y yo le estoy diciendo: Señor, yo estoy convencida a que cada palabra que tú me has regalado, yo la voy a ver en la vida de mis hijos. Sino que a veces le digo como buenas, Dios sabe que nosotros como buenas santandereanas a veces hacemos esas oraciones así como mandona, ¿no? Pero Dios sabe que no es así, Él conoce mi corazón. Entonces tus oraciones van a hacer que en tu hogar se disipe la oscuridad, se disipe. Yo te he enseñado: no saques tinieblas con tinieblas, saca tinieblas con la luz del Evangelio. Empieza a sacar todo lo que veas que está operando en tu casa, empieza a sacarlo con la palabra. Establece un ambiente especial a través de la oración. Mira que la oración no debe ser un castigo para ti, la oración debe ser un deleite, porque es a través de la oración que tú le estás contando a tu Dios que te ama, tu papá, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú más anhelas y deseas. Y no pienses, o no creas que no eres merecedor o que no eres digna o digno de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Tú lo mereces porque Cristo pagó un precio por ti, y tú has venido, como te dije hace unos minutos, a refugiarte bajo las alas del Señor, como lo hizo Ruth. Ruth no hacía parte del pueblo de Israel, pero ella creyó en Dios y le dijo a Noemí: tu Dios se
será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella vino a refugiarse bajo las alas de ese Dios todopoderoso y fue redimida, fue rescatada y fue grandemente recompensada con una gran familia. Después de que ya no tenía familia, el esposo se había muerto y le entregó un hombre que la redimió, un hombre muy adinerado para completar, hecha, y descendiente, y del hijo que ella tuvo fue descendiente del rey David. Entonces, mira que no pienses que va a ser imposible. Si tú crees hoy en la palabra que está siendo enviada hoy a tu corazón y a tu espíritu, te aseguro, yo te he repetido muchas veces estas palabras, te aseguro, pero tú lo vas a ver, vas a ver ahí a tu esposo, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, ahí. Yo te digo ahí, pero los vas a poder ver los que no están aquí, en el lugar donde habitan, si viven en Bucaramanga, en Bogotá, los que ya no están contigo acá, pero los vas a ver, pero rendidos a los pies de Cristo, amando al Señor y sirviéndole a Él. Tus oraciones están, dice el Señor, en una redoma, tus lágrimas, todo lo que tú has llorado por tu familia, el Señor los tiene en una redoma. Y esas oraciones llegan delante del Señor. Y el Señor dice, mira, aquí está tu hija. Cuánto ha clamado el Señor por sus hijos, por su esposo. Ya es tiempo. ¿Cómo que hacemos, Señor? Y el Señor empieza a actuar. Amén. Tercero, mi fundamento. Y seguimos en el versículo 17 de Efesios 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ellos sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí dos palabras que quiero tocar. Habla de arraigados y de cimientos. Arraigados tiene que ver con raíces. Si tú no has podido tener un buen fundamento, es porque de pronto no hablo de ti, de pronto tu familia, hablemos en general de la familia, de pronto hay raíces incorrectas, de pronto lo que hay es raíces de amargura, raíces de enojo, raíces de resentimiento. Hay casas en donde los hijos están resentidos con el mayor, con el menor, porque a algunos se le ayuda más que al otro. Eso perciben los hijos. O porque de pronto vienen, las parejas vienen de un trasfondo de mucho dolor, de menosprecio. Ayer hablaba con una pareja y me contaba el hombre, el señor, desde los 7 añitos tenía que ir a coger café y él no vio dinero hasta los 18 años. El papá le dio, y todo lo que él trabajaba, el papá lo quitaba, que para la casa, pero era más para tomar que para la casa. Imagínate, desde los 7 años trabajando, yo decía, Dios mío, a los 7 años, súper, muy pequeñito, y trabajos duros. No era el trabajo de tienda la cama, lava el plato, era de caminar 1h30, 2 horas, coger café y devolverse otra 1h30 a pie y llegué a hacer tareas. Y él decía, yo es con ese sueño y cansancio yo me quedaba a dormir. Y contaba también que se le perdió una vez una cartilla y el papá les dio, y a los 2 hermanos los cogió y les dio. Él se cansó a volar y dice que el papá le volvió una pica. Dijo, la pica pasó por aquí. Digo, de la me matan, así contando el cuento. Y pequeñitos, hay familias que vienen con mucho dolor en el corazón, que obviamente cuenta eso porque ya Cristo sanó su corazón y no siente nada por su papá. Pero el otro hermano sí todavía se oye hablando con dolor. Tú no sabes el trasfondo de tu pareja, tú no sabes el trasfondo de tus papás cómo fueron, y por eso a veces tenemos raíces de amargura y no sabemos. Tenemos raíces de temor y no lo sabemos. Y por eso, aunque queramos tener un fundamento correcto, esas raíces no pegan por el
toda raíz de odio, toda raíz de falta de perdón. No sé qué opere en tu casa. Empieza a decirle, Señor, y conforme a la Escritura, dile, Señor, yo no quiero que mis hijos tengan ninguna raíz que entorpezca su crecimiento, porque una raíz que dañe, una raíz va a dañar el árbol que se va a levantar y nunca va a dar frutos. Es un árbol que no va a crecer sano, es un árbol que por más que se le eche agua y abono, si las raíces no están sanas, ese árbol no se va a ver productivo. Un paréntesis. El árbol de conflicto ya florió. La pastora tiene buena mano para podar. ¿Sí saben cuál es el árbol de conflicto? Bueno, los que vienen los jueves saben cuál es el árbol. En mi casa hay un árbol que tiene mal que yo no puedo tocar, pero florió. Eso es para darle la gloria al Señor, porque todo esperaba menos que ese árbol que siguiera creciendo, pero gracias a la misericordia del Señor se puso lo más de bonito y florió. Cuando dé el primer aguacate nos lo comemos aquí todos con una buena carne. Nadie dijo a mí, no, la pastora les va a dar un pedazo de carne a la qué belleza, Luis, Señor. Bueno, entonces, mira que Hebreos 12:15 dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brota por alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si hay raíces incorrectas en tu casa, tu deber y tu responsabilidad debe ser pedir al Señor perdón. Si fuiste tú que transmitiste sin querer queriendo esa raíz de enojo, una raíz de odio o una raíz de favoritismo, y por eso los hermanos se odian, o raíces de temor y de inseguridad. Y si tú eres que estás experimentando eso, Señor, perdóname por permitir esto, ponte a cuentas con el Señor, pide perdón a Dios, si te puede reconciliar, hazlo, y si no, clama al Señor para que Dios traiga sanidad al corazón de tus hijos. Tú tienes que afirmarlos, asegurarlos, tú tienes que hacerles creer que ellos son importantes para ti, no como una vez una persona, la mamá le dice a la hija, tú fuiste el error más grande de mi vida, ¿tú qué raíz crees que esa niña pudo tener? Ah, bueno, esa niña se suicidó porque ella siempre dijo, nunca fue importante para mi mamá, porque fui lo peor para la vida de ella. Entonces, si tú has desatado alguna vez alguna palabra neciosa, a ponerlos a cuentas con el Señor, y así estén viejos, sigue bendiciendo, sigue desatando palabras de bien, sigue declarando que son bellos para ti, que son un linaje real, que son llamados con propósito, que son llamados para una eternidad. En fin, Dios te va a colocar las palabras correctas para hablar sobre cada uno de tus hijos. Y la segunda palabra dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados. El cimiento tiene que ver con el fundamento, y tú más que nadie sabes cuál es tu fundamento, cuál debería ser tu fundamento. A ver, ¿quién me quiere responder? ¿Quién? Listo, Jesucristo, ¿sí? Jesús es la palabra hecha carne. Jesús debe ser mi fundamento. Cuando tú sabes quién es Cristo para ti, recuerda las palabras, las predicaciones pasadas. Si Cristo es tu Ebenezer, tu roca de salvación, si Cristo es tu pastor, si Cristo es el pan de vida para ti, la puerta, si Cristo para ti es el agua que sacia toda tu sed, si Cristo para ti es ese Señor soberano, tú no deberías dudar de nada, no deberías sentirte inseguro por nada, y deberías estar confiado. Mira que yo empecé a poner en práctica el devocional de esta mañana cuando yo te decía que aprender a entregar el control al Señor cuando hay cosas que no sabemos cómo. Y sí, esta tarde pasó algo. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a hacer para ayudar a que uno de mis hijos se encuentre con esa tranquilidad? Y recordé la palabra esta mañana y Señor, pero tú tienes el control, tú sabes cómo obrar, y descansé. Y porque muchas veces cuando se salen las cosas de control de tu vida,
se genera un ambiente incorrecto, se genera caos en tu casa y tus hijos se van estresados a estudiar o tus hijos perciben ese ambiente incorrecto y sin darse cuenta ellos también se van a enfermar. Entonces Cristo debe ser nuestro fundamento. Y si Cristo es tu fundamento, nadie va a derribar tu hogar. Amén. Nadie va a derribar lo que tú vas a edificar de aquí en adelante. Recuerda la palabra, eso lo has estudiado muchas veces, te lo hemos enseñado. Los dos cimientos podrán soplar, podrán venir la lluvia, soplar los vientos, podrá descender aguas impetuosas, pero si Cristo es tu roca de salvación, si Cristo es tu fundamento, si el Señor es la palabra viva y eficaz para tu vida, nada ni nadie podrá impedir que tu hogar sea siempre un hogar de luz. Ese es el deseo de nosotros como iglesia, renuevo de bendición, que cada hogar sea un hogar de luz. Y tú deberías trabajar, ponerte a trabajar en ese aspecto. Y ya lo demás, las demás peticiones que tú tengas dentro de la familia, las podrás incluir en cada momento que vas a reunirte, y el Señor va a empezar a suplir cada cosa que tú tengas, cada necesidad que tú estés experimentando. Dios te va a acompañar y te va a ayudar. Amén. Yo puedo testificar de ti porque también mi esposo era un esposo que no quería saber nada de la palabra. A veces se sentía inconforme porque yo iba a la iglesia, pero yo era muy sabia en el sentido de que yo tomaba muchos apuntes y yo llegaba a compartir. Y decía, mi amor, yo nunca había leído en la Biblia esto. Mira, y mira lo que me enseñaron. Yo le daba toda la prédica, él me tenía que escuchar. Ahí sentada, mira la televisión, pero ahí me oía. Y en la medida que yo podía, oraba por él. En la noche, cuando se quedaba dormido, oraba por él. Lo ungía. Estaba ahí pendiente de él. Él no sabía todo lo que yo hacía por él. Hasta que por fin se doblegó, el Espíritu Santo lo tocó y reconoció. Y nunca nos imaginábamos estar en un pastorado. Pero mira, aquí estamos. Así de que no es imposible. Mi esposo Oscar era una persona, pero reacia, él les ha contado. Pero aquí estamos. Y creemos firmemente en el propósito divino. Quien nos llamó no fue un hombre, fue el Señor, y por eso es que hemos podido perseverar. Y por eso pedimos todos los días al Señor que nos ayude a mantenernos firmes para no caer. Y somos conscientes que necesitamos todos los días de Él. Esa debe ser tu preocupación. Esa debe ser tu mayor deseo, sueño y anhelo para este año. No tanto tener dinero, nueva casa, carro, beca, no. Salvación de toda mi casa. Que todos los de mi casa de rodillas estén llamando al Señor cada mañana en oración, súplica y ruego. Que ninguno se pierda. Mira, preocúpate como si se estuvieran ahogando, porque ninguno de los de tu casa se pierda, se aleje del Señor. Procura la salvación de ellos. Cristo es el que pone, el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que pone el querer como el hacer. Ruega al Espíritu Santo de Dios. Tú tienes un ayudador, tú no estás huérfano. El Señor dice, os enviaré otro consolador que los va a guiar a toda verdad. El Espíritu va a estar dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros para que ninguno de nuestra casa se pierda, sino que llegue a la vida eterna, que conozca al Señor. Y sin imaginarnos, tú no sabes quiénes van a llegar a convertirse. Tú no sabes si va a ser un gran maestro de la palabra, o si va a ser un gran evangelista, o si va a ser usado en sanidades. Tú no sabes quién va a llegar a ser, pero sí deberías doblar tus rodillas y darle gracias al Señor, porque alguno de ellos, o si no te digo todos los que estamos aquí, toda nuestra casa va a cumplir unos propósitos divinos maravillosos que no sabemos. Mi mamá, alguna vez mi papá y mi mamá se imaginaron que yo estuviera acá. Y
nosotros empezamos a mirar atrás y a preguntarnos, ¿quién oró por nosotros? ¿Quién oró? Y mi mamá se acuerda una prima que vivía en la vereda, ¿cómo se llama? La Flor. Ella era la evangélica de la familia por parte de mi mamá, y ella era la que oraba por nosotros. Y gracias a esas oraciones, un día el Señor tocó la puerta de nuestro corazón, ya no éramos capaces más, y nosotros al fin decidimos reconocerlo a Él. Por eso tú no te quedes callado, tú no te quedes quieto pensando, no, eso, algún día cuando ellos quieran, no le vas a permitir al diablo y le vas a dar ese permiso de que Él quiera gobernar la vida de tu familia. ¿Cómo fue tu vida sin Cristo? ¿Fue maravilloso para que tú quieras que tus hijos vivan sin Cristo? ¿O tus padres? ¿O que los evangelice una enfermedad para que ahí sí reconozcan que necesitan de Cristo? Así que despertémonos, iglesia, sacudámonos ya de ese adormecimiento espiritual, de esa pasividad que la pandemia trajo, y ya que tú has tomado la decisión de seguir adelante a pesar de lo difícil que fue y estás acá y sigues insistiendo en conocer, en escuchar, ahora vas a empezar a hacer la tareita en tu casa, siendo una persona de testimonio, llevando una vida de oración y estableciendo el fundamento correcto. Amén. Y la promesa para ti, si tú logras esforzarte porque tu hogar se convierta en un hogar de luz, serás como el Salmo 1:3, tú y tu casa serán árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hagan verán la prosperidad de parte del Señor. Amén. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Dile gracias, Señor, por haberme alcanzado, por haber llegado a mi vida. Dile gracias, Señor, porque por esa persona que un día oró por mí, y gracias a que tú usaste a esa persona, yo estoy aquí. Dile, Señor, gracias porque hago parte de una familia, y de pronto yo soy la única o el único de mi familia que te conoce, pero aquí estoy, Señor, ayúdame, que mi casa sea un hogar de luz. Dile, Señor, hay oscuridad que quiere traer caos a mi familia, hay aflicción, y yo necesito que tú, Señor, me ayudes de la mano de tu Santo Espíritu a generar esa transformación real. Dile, Espíritu Santo de Dios, dame la sabiduría, dame el entendimiento, y ayúdame a establecer, Señor, el día, la hora, el momento, las palabras correctas, Señor, para que mi casa, Señor, estés tú gobernando. Dile, Señor, establece tu reino en mi casa. Cada miembro de mi familia te necesita. No quiero que ninguno de ellos perezca sin que cumpla tu propósito. Dile, Señor, soy vaso de uso honroso. Quiero ser útil en mi hogar. Dile, ayúdame a mantener siempre encendida la llama. Quiero ser una lámpara encendida todos los días que no se esconde. Dile, Señor, yo renuncio hoy al temor, a la inseguridad de predicar tu palabra. Tú me has dado un espíritu de poder. Tú me has dado un espíritu de poder y de dominio propio, de amor, de poder y dominio propio. Dile, no voy a permitir la cobardía, no voy a permitir el temor y la inseguridad. Dile, de aquí salgo, Señor, encendido, a avivar la llama que tú quieres que se encienda en mi casa. Dile, a partir de hoy, Señor, me comprometo contigo. Y si tú quieres hacer un compromiso genuino con el Señor, yo no quiero obligarte a ti. Tiene que nacerte a ti ese compromiso. Tú mismo lo vas a hacer, el compromiso. Pero que no sea algo obligado, impuesto, sino porque tú en verdad has entendido la necesidad de traer salvación a toda tu casa. Y el Señor Jesús promete hacerlo, pero tienes que disponerte. Por eso, Señor, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos
matrimonio, a amar a nuestra familia, a no exasperar a nuestros hijos, como dice la palabra. Dice, porque, Señor, esto va a hacer que ellos se desanimen. Ayúdame a traer paz a mi hogar. Ayúdame, Señor, a perseverar en la oración, que a través de las oraciones yo pueda alcanzar muchos de los que de mi casa que no te conocen. Y ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero que seas tú el fundamento correcto. No voy a edificar una casa, Señor, basada en el temor y la inseguridad. Y el Señor, tú debes de ser mi fundamento. Quiero que tú lo seas. Y quiero que tú sigas ahí orando mientras que yo te pongo una melodía. Y no sé qué cosas todavía hay en tu casa que tú sientes que haga falta, pero comprométete con el Señor. Y mientras que suena la melodía, tú lo vas a hacer personal.